Nuestro tema del día de hoy son las presentaciones electrónicas. Como tal, una presentación es cuando tú necesitas comunicar información y en este caso van a estar apoyadas por medios digitales o electrónicos, como su nombre lo dice, aunque un poco antes de esto surgieron diferentes instrumentos que apoyaban a las personas para realizar este cometido. Vamos a ver un breve resumen histórico de cómo fueron surgiendo estas presentaciones. Pues resulta que al inicio se ocupaba algo llamado papelógrafo, que básicamente es donde tú usas los rotafolios o el papel bond en tamaño gigante y lo montas sobre una especie de pizarrón que tiene un tripié para ir pasando las hojas como si fuera un cuaderno gigante, ¿no? Estos aún pueden ser utilizados de repente para comunicar información como un plano o algún anuncio, ¿no? Tenemos que después, más adelante, se empezaron a utilizar lo que son los proyectores de diapositivas como tal, pero la versión antigua, por así decirlo, donde se empezó a crear una caja, se ponía un medio de luz que podía ser tal vez una vela, y entonces empezaban a poner imágenes por medio de un hoyo donde se proyectaban hacia la pared, seguidos más adelante de lupas. Se le empezaron a agregar energía eléctrica y utilizando por medio de focos, de bulbos, y entonces empezó a crear esta primera versión de lo que sería un proyector. Luego empezaron a salir los proyectores de acetato, que son como el que aparece ahí en la imagen, o algunos lo conocen como lámpara mágica. Básicamente es una serie de reglas de física donde se proyecta por medio de espejos y de luz y se van reflejando las imágenes. Entonces, en ese espacio que ves ahí se ponía un acetato, que es una hoja transparente básicamente, la cual estaba impresa o dibujada y se reflejaba en la pared. Y al mismo tiempo podrías ocupar, si tenías más presupuesto, un proyector de diapositivas electrónico. Usaba unos pequeños cuadritos como los negativos de las fotos en pequeñito, que medían más o menos 3 centímetros, y lo que ves ahí es un carrete de diapositivas. Estaba cargada con muchas de ellas, las ibas pasando mecánicamente, pero podías también proyectar imágenes como fotos, y entonces tenían una mayor nitidez, ¿no? Y podías proyectar varias al mismo tiempo. Todo esto porque pues vamos a estar platicando del programa denominado PowerPoint, que pertenece igual a la compañía de Microsoft. Algo interesante de este programa es que pues ha ido evolucionando y es tal vez de los más famosos que tiene Microsoft en cuanto a presentaciones electrónicas. En este momento, y bueno, desde hace tiempo, los colores que lo han definido son como rojo o naranja. Y vamos a ver ahora cómo entramos al programa y hacemos las operaciones básicas. Lo primero que te vas a encontrar cuando abras el programa de PowerPoint es que debes elegir qué tipo de plantilla vas a utilizar. La primera o la básica es la presentación en blanco, donde viene en definido nada y tú irás personalizándolo. O puedes escoger entre una serie de elementos que ya están hechos y los cuales más adelante también puedes cambiar. O puedes incluso buscar en internet algunas que ya están elaboradas. Por ejemplo, voy a meter la categoría de educación y entonces me va a empezar a buscar algunas que ya están hechas. Tú podrías escoger cualquiera de estas. Algunas ya tienen incluso el contenido preestablecido, como esta, por ejemplo, temporizadores de reloj, información de la educación. Entonces tú puedes escoger cualquiera de ellas. Vamos a escoger esta de los dinosaurios, por ejemplo. Ahí se empezaría a descargar la plantilla. Y como te das cuenta, es alguien que ya se dedicó a hacer todo el diseño y lo está compartiendo. Algunas son oficiales, otras no son tan oficiales. Y inmediatamente después te va a crear toda la presentación ya. En este caso acá me está diciendo que son 7 diapositivas. Y pues tú puedes agregar obviamente más, pero bueno. Lo primero que tendrías que hacer en todo trabajo de presentación, como su nombre lo dice, es el título. Es decir, debes de hacer una hoja de presentación o una diapositiva de presentación donde vas a mostrar los datos, y aquí generalmente viene pues el título que le vas a poner, el nombre del estudiante, el nombre de la clase, el nombre del profesor, la fecha. Le puedes agregar la materia, el nombre de la escuela y más datos que tú le quieras agregar. Básicamente, si observas, esta presentación viene como con colores preestablecidos.
Algo que vas a notar inmediatamente en PowerPoint es que tiene pestañas muy parecidas a las de Word. Tenemos la pestaña de archivo, que ya la conocíamos, la de inicio, que también ya la conocíamos. Tiene algunas partes iguales, otras no tanto. Tenemos la pestaña de insertar. En vez de la portada y todos los demás elementos, pues también tenemos esta parte de nuevas diapositivas, donde te permite insertar, como su nombre lo dice, nuevos elementos a la presentación. En este caso con todo y los fondos, porque esta presentación está hecha así. Tablas que ya habíamos visto, imágenes en línea, captura, álbumes, formas, básicamente lo mismo que vemos en Word, pero se van a agregar en este momento contenidos multimedia porque las presentaciones están diseñadas para esto. Tenemos estos 3 botones que los veremos un poco más adelante. Tenemos el diseño de nuestra diapositiva, es decir, le podemos cambiar a último momento el color y las combinaciones. En vez de que esté anaranjada, pues ahora la pasé a estos tonos de verde o a estos tonos de azul, por ejemplo, dependiendo como a mí me vaya gustando. Y observa cómo automáticamente todo se fue cambiando, ¿no? Esta diapositiva, como ya están hechas, tienen por ejemplo Smart Art, tienen gráficos, tienen imágenes ya insertadas, pero tú puedes ir viendo cuando le vas cambiando los estilos, cómo se van cambiando todas ellas, ¿no? Tenemos un tema que vamos a ver más adelante, que son las transiciones y las animaciones, porque una parte interesante de estas presentaciones es que pueden tener movimientos. Tenemos esta pestaña de presentación con diapositivas, donde podemos configurar la forma en la que se va a comportar nuestra presentación. Tenemos la pestaña de revisar, para revisar la ortografía, la gramática. De repente ya hay funciones conectadas con Google para traducir, para cambiar los idiomas. Tenemos la vista, o sea, cómo queremos ver nuestras presentaciones. La vista clásica, que es esta que tenemos del lado izquierdo las diapositivas en pequeñito y del lado derecho nuestra diapositiva en grande. Pero también podemos cambiar a la vista clasificador, donde podemos ver el total de nuestra presentación de esta manera, y las podemos ir aquí trabajando, por ejemplo moviendo. Yo puedo seleccionar esta y arrastrarla, que sea la segunda. Esta la puedo volver la última. Las puedo eliminar desde aquí presionando la tecla de suprimir. Las puedo también copiar. Las puedo cortar, las puedo eliminar y bueno, puedo hacer más operaciones con ella. Complementos, dependiendo de lo que tengas tú instalado. Yo en este caso tengo para grabar las presentaciones. Acá tengo el botón de ayuda. Y bueno, vamos a regresarnos a inicio. Y vamos a ver esto también de presentación con diapositivas. Cuando tú quieres ya iniciar la presentación, puedes decirle que inicies desde el principio o presionando la tecla F5, que entonces tú lo procederías a ver a pantalla completa y ahí empezaría tu presentación. Lo único que tienes que ir haciendo es dando clic o moviendo una tecla y te vas a ir dando cuenta cómo se va moviendo. Y de repente algunas tienen algunas animaciones o transiciones. Al final te muestra que se terminó y te regresa a editar, es decir, a crearla. Por lo tanto, PowerPoint tiene 2 vistas: la vista de edición, desde donde tú trabajas para crear la presentación, y la vista presentación, que es donde tú ya proyectas lo que quieres compartir. Entonces, en la pestaña inicio, como habíamos comentado, las partes básicas: insertar, diseño, transiciones, animaciones. Bueno, en este caso necesito regresarme a la vista normal para que se puedan aplicar estas cosas. Y mira, acá por ejemplo en los diseños tengo los colores más las variantes de los mismos colores. O si tú quieres puedes cambiar incluso más diseños. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero es lo mismo que hacíamos en Word. Recuerda que son de la misma compañía, entonces se parecen muchísimo. En la siguiente parte de la clase te voy a enseñar cómo serían los diseños con las diapositivas, pero ahorita vamos a empezar viendo las operaciones básicas. Por lo tanto voy a crear una presentación en blanco para que puedas ver. Lo primero que tienes que hacer en las diapositivas es introducir texto. Básicamente tienes estas etiquetas como calcamonías que ya están prefabricadas. Lo único que tienes que hacer es ponerte encima y pues agregar, ¿no?, la información que tú necesites. La vas escribiendo, la vas modificando. Si necesitas
seleccionas la etiqueta, seleccionas el texto y ahí le puedes aplicar. Acá aparece este botón nuevo que se llama sombras. Le puedes aumentar el tamaño, le puedes cambiar el color. Lo mismo la de abajo, tal vez un poco más grande, un color diferente. Eso es en cuanto al texto. Entonces todas estas van a funcionar como etiquetas de texto. Si tú las quieres, las puedes reducir de tamaño para que no te estorben tanto. Las puedes arrastrar cuando aparece este cursor de las 4 flechas alrededor de la hoja, e incluso los puedes girar para darle un diseño diferente y pues que se vea mejor tu presentación. Lo puedes hacer así. Y esto sería las partes que son los manejadores de las etiquetas de texto. Entonces, primer elemento que puedes insertar, texto. ¿Qué más puedes poner en las diapositivas? Pues puedes poner imágenes. Vamos a ver si tengo por aquí alguna. No tengo imágenes guardadas casi. Bueno, aquí voy a poner esto que tengo por aquí, que es una captura. Lo mismo, puedo insertar imágenes desde archivo. Las puedo girar. Les puedo aplicar todos los efectos que les aplicaba yo en Word. Exactamente los mismos, o hay unos cuantos más. Pues puedo poner tablas, capturas, fotografías, fotos, formas, Smart Art, gráficos, básicamente todo lo que ya conozco. Los GURART también para hacer títulos, más lo que les platiqué de los videos. ¿Qué más operaciones puedo hacer? Pues necesito una nueva diapositiva. Hay varias formas de hacerlo. Observa cómo abajo se crea como cursor gigante, y si yo aprieto la tecla de Enter se va a crear una nueva, otra vez una nueva, o bien puedo insertar directamente, si sé el tipo de diapositiva que yo quiero, ponerlo desde acá. Quiero diapositivas de título, de 2 objetos, de encabezados, de solo el título, de comparación. Son como diseños que ya están hechos. Por ejemplo, 2 objetos. Te aparecen estos manejadores donde tú le seleccionas. Por ejemplo, quieres sacar un gráfico, quieres una tabla, quieres una imagen, quieres un video, un Smart Art. Entonces nada más lo vas insertando desde acá. Por ejemplo, si quieres una tabla, te pide cuántas filas y columnas y la pone automáticamente. Si quieres un gráfico, lo mismo, qué tipo quieres, y lo inserta automáticamente dentro de la diapositiva. Igual que en el Word, te abre el Excel para que lo puedas combinar, y así podrías ir creando diapositivas. ¿Qué operaciones puedes hacer con ellas? Pues las puedes eliminar si no te sirven. Tecla de suprimir, tecla de suprimir. Puedo agregar acá otra. Si no me gustó cómo está, la puedo arrastrar para ordenarlas de otra manera. Las puedo copiar dándole clic derecho, por ejemplo. Mira, tengo acá copiar, cortar, nueva diapositiva, duplicar diapositiva, eliminarla si la quiero duplicar. Pero si después ya no la quiero, pues la elimino. Puedo cambiando el diseño. Y básicamente estos son los objetos que le puedo ir agregando. Si es todo en cero, entonces puedo hacer un diseño propio de la diapositiva. Me puedo poner a los diseños, elegir uno, y entonces me va a ayudar porque ya no necesito estar eligiendo colores. O puedo empezar desde cero poniéndole yo un fondo, por ejemplo. Formato del fondo. Tengo estas opciones: un color de relleno sólido, o sea, un color liso, toda la diapositiva. Un relleno con degradado. También ya habíamos visto lo que son los degradados, que son esa mezcla de colores. Imágenes o texturas, lo mismo que en Word. Rellenos de tramas. Bueno, vamos a dejar este de degradado. Y pues acá hay opciones para configurarlo. Y acá puedes aplicar a todo, dejarlo como estaba. Si le doy a aplicar a todo, le va a pasar a todas las diapositivas para que toda la presentación quede igual. Y si no, pues le cambio el diseño que yo decida, ¿no? Hay colores, hay diferentes estilos. Y básicamente esas serían las operaciones básicas. Desde ahí ya podrías crear una presentación muy sencilla y muy básica en PowerPoint.